En la sección pasada desarrollamos lo referente a señal de alarma y les comentaba que dentro del criterio clásico, señal de alarma es aquel punto o estadístico de control que se encuentra por fuera de los límites de control. Es decir, vamos a asumir un evento EI que implica el evento de señal de alarma y que se está monitoreando un estadístico, en este caso el promedio del subgrupo. Una señal de alarma, o sea, de que ocurre el evento I, es aquella cuando el estadístico de control, es decir, el promedio del subgrupo, excede el límite de control superior o esté por debajo del límite de control inferior. Desde el punto de vista de medida de probabilidad, la probabilidad de que ocurra esa señal de alarma es igual a la medida de probabilidad de que es el promedio del subgrupo esté por encima del límite de control superior, más la medida de probabilidad de que el promedio del subgrupo esté por debajo del límite de control inferior. Como estamos asumiendo una confiabilidad del 99.73%, es claro que esa señal de alarma sea de 0.0027. En este contexto, se asume que esta señal de alarma sigue una distribución de Bernoulli, un proceso de Bernoulli, específicamente la distribución geométrica. Entonces, por ello, esta medida de probabilidad, calculada, y repito, basada en que el estadístico de control esté fuera de los límites de control, que es el criterio clásico, esa medida de probabilidad se convierte en lo que más tarde llamaremos longitud de corridas. Longitud de corridas para el caso de una señal de alarma. Ahora bien, vamos a asumir que la existencia de esa señal de alarma la podemos, obviamente, eh, diferenciar para contextualizar el caso en el siguiente contexto. Se toma el promedio del subgrupo y se diferencia con respecto al límite de control superior. Si esa diferencia es positiva, implica que el promedio del subgrupo está por encima del límite de control superior. Ahora, si ustedes realizan con respecto al límite de control inferior, uno espera de que esa diferencia sea negativa para, obviamente, determinar que existe una señal de alarma. Pero vamos a tomar el criterio del límite de control superior. Entonces, se asume que esa diferencia, ya que el promedio del subgrupo y el límite de control superior de esta carta se asumen o se distribuye en forma normal bajo ese supuesto, ¿no? Se asume o bajo el supuesto de la distribución normal. Eso que implica que la diferencia también se asume una distribución normal o aproximadamente normal. Ahora, el valor esperado, que es lo que ustedes observan en la parte central de la presentación, el valor esperado de esa diferencia está definido como 3 veces sobre raíz de n sigma, obviamente basado en esta demostración, donde el valor esperado del promedio, ya es conocido por ustedes que el valor esperado del promedio del subgrupo es el mu. Si recuerdan, en el último paso de fase 1, uno espera que el promedio del subgrupo, o el promedio de promedio, sea una estimación del promedio del proceso, o sea, de mu. Y también es conocido por ustedes que el límite de control superior está definido como mu más 3 veces sobre raíz de n por sigma. Obviamente, el momento de hacer cálculo matemático, queda negativo, ¿no? El momento de desaparecer el paréntesis.
Esto que estoy señalando es el límite de control superior. Mu más 3 sobre raíz de n sobre sigma. Pero en el momento de desaparecer el paréntesis, obviamente queda negativo. Entonces, al observar esta demostración, se cancelan los mu y nos queda que el valor esperado de la diferencia, recuerden que esta diferencia la estamos asumiendo como una distribución aproximadamente normal, es 3 veces, 3 sobre, perdón, raíz de n por sigma. Esta misma diferencia le podemos calcular no el valor esperado, sino la varianza. Y si nos ceñimos a lo que es la varianza del promedio del subgrupo, está definido como sigma al cuadrado sobre n. Eso lo desarrollamos en la primera sección de cartas de control. Y la varianza del límite de control superior está definido como sigma al cuadrado sobre n, 1 sobre n, donde m es la cantidad de subgrupos. Recuerde que n minúscula es el tamaño del subgrupo y m es minúscula es la cantidad de subgrupos. Es decir, si nosotros estandarizamos la medida de probabilidad de esta diferencia, observen en la parte superior, la probabilidad de que X trazo, o sea, el promedio del subgrupo sea mayor que el límite de control superior, es una señal de alarma. Si ustedes toman el límite de control superior y lo pasan al término izquierdo, queda X trazo menos el límite de control superior mayor que 0. Estamos tomando apenas la señal de alarma con respecto al límite de control superior. Y ustedes se estandarizan porque esta es una medida de probabilidad cola a la derecha. Recuerden que si es una medida de probabilidad cola a la derecha, eso es igual a 1 menos la medida de probabilidad de cola a la izquierda. Y si usted estandariza basado en este valor esperado, en esta varianza, ¿cómo lo van a estandarizar? Recuerden que el 0 le restan el promedio, pero ¿cuál es el promedio? 3 sobre raíz de n por sigma. Y lo dividen entre la desviación. ¿Y cuál es la desviación? Es la raíz de todo lo que ustedes observan aquí. Esta es la parte. En conclusión, esta medida de probabilidad de señal de alarma está definido mediante una distribución normal estándar donde M es la cantidad de subgrupos y C4, si recuerdan, aparece ese valor en la tabla de constante que depende del tamaño del subgrupo, o sea, de N, tamaño del subgrupo. Es decir, si uno tiene el tamaño del subgrupo y tiene la cantidad de subgrupo que es M, ya puede calcular la medida de probabilidad de una señal de alarma. Este es el criterio de señal de alarma. Y repito, más tarde desarrollaremos un concepto que se llama longitud de corridas, que una vez calculada la probabilidad de señal de alarma, asumiendo una distribución o un proceso de Bernoulli y específicamente una distribución geométrica, el recíproco de esa probabilidad de señal de alarma es la longitud de corridas, o sea, las tandas que se necesitan para que exista una señal de alarma. Repito, eso posteriormente lo desarrollaremos. Obviamente vamos a presentar un ejemplo para la utilidad de este concepto de señal de alarma basado en la medida de probabilidad. Este es el ejemplo, pero antes de desarrollar el ejemplo, es claro que en el momento de yo señalar esta medida de probabilidad simplemente estaba tomando el límite de control superior, pero este mismo procedimiento se realiza para el límite de control inferior. Por lo tanto, podemos asumir que si es simétrica, siendo una distribución normal estándar esa diferencia, estas dos medidas de probabilidad son iguales. Y si son iguales, esta sería la medida de probabilidad también para el caso del límite de control inferior. Por lo tanto, pueden ustedes definir esto como dos veces, ¿sí? Dos veces esta medida de probabilidad. Esa sería la probabilidad de la señal de alarma completamente, ¿no? Tanto para el límite superior como para el límite inferior. Este sería C sub I, que obviamente cobija estos dos límites de control. Veamos un ejemplo. Sea un proceso en donde el tamaño del subgrupo tamaño es n igual a 4, tamaño. Entonces, si ya tienes el tamaño, puedes encontrar C4 en la tabla de constantes. C4 es 0.921. Y la cantidad de subgrupos es 20. M es igual a 20. Entonces, donde vaya M, 20.
y obviamente donde vaya C4, el valor que para un tamaño de subgrupo de 4.92, lo reemplazamos y esto nos da una señal de alarma de aproximadamente .0024, o sea, el 0.2% o 0.24% es una probabilidad bastante baja de que exista o que se presente una señal de alarma, dado que la cantidad de subgrupo es 20 y el tamaño del subgrupo es 4. Para que ustedes pueden definir términos de medida de probabilidad la ocurrencia de la señal de alarma, dado la cantidad de subgrupo y el tamaño del subgrupo. Una fórmula, obviamente, que nos calcula esta medida de probabilidad. Ahora bien, hasta el momento, nosotros hemos tomado subgrupos, pero hay un inconveniente estadístico. Cuando el tamaño del subgrupo es la unidad, en otras palabras, no hay muestra por las dificultades posiblemente del proceso o por los costos que genera tomar información del proceso. Es en este caso donde no se toman muestras sino observaciones individuales. Cuando sucede eso, para observaciones individuales, existe una carta de control que es totalmente diferente a las cartas que hemos desarrollado anteriormente. Recuerden que desarrollamos la carta XR, XS y XS cuadrado, que es lo que habitualmente se desarrolla en las cartas Shuhar. Pero cuando no se tiene un tamaño de subgrupo, es decir, cuando se toma observaciones individuales por los factores antes mencionados, hay una dificultad que aquí sí hay que demostrar que los datos siguen una distribución normal, porque ya no estamos ante el teorema del límite central. Recuerda que el teorema del límite central nos garantizaba que el estadístico seguía una distribución normal, pero como se trata de observaciones individuales, entonces es claro de que aquí el ingeniero debe probar el supuesto de normalidad de esa característica de calidad evaluada. ¿Cuáles son los estadísticos que debes realizar en esta carta que se conoce como carta de control para observaciones individuales o carta de rango móvil, también conocida como carta de rango móvil? ¿Cuáles son los estadísticos que debes calcular? El promedio, que es conocido por ustedes, que es la suma de las observaciones sobre la cantidad de subgrupos, y el rango móvil, que es la diferencia en valor absoluto entre la observación presente menos la anterior. Cuando se habla de observación presente, se trata de un subgrupo posterior al subgrupo donde se tomó el dato, obviamente, consecuente o anterior a esa toma del dato que en este momento se está evaluando. Me explico. Como se toma una sola observación por subgrupo, vamos al hipotético caso que ustedes tomaron la primera observación, el primer subgrupo. Como no se tiene, por dificultades, repito, ya mencionadas, no se puede tomar más datos, ustedes tienen la observación como estadístico de control, pero eso evalúa la medida de localización, pero no evalúa la medida de variabilidad, porque para evaluar la medida de variabilidad necesitas, por ejemplo, el rango, y el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Si se tiene solo una sola observación, no puedes calcular un rango. Si alguien me dice, calcula una desviación, peor aún, para calcular una desviación necesita obviamente muchas observaciones, o una cantidad determinada de observaciones para evaluar esa desviación, y sobre todo cuando se trata de una desviación insesgada, donde ustedes saben que los grados de libertad es n-1. Obviamente con mucha más razón la varianza. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué solución se puede dar? Entonces Montgomery plantea lo siguiente: como se tomó en el primer subgrupo una observación, yo espero cuando se tome el segundo subgrupo para realizar una diferencia entre el primero y el segundo subgrupo en valor absoluto, y
se obtiene el primer rango. O sea que el segundo subgrupo es el que posee el primer rango. Cuando se toma el tercer subgrupo, se toma la observación del tercero y se diferencia con respecto a la segunda en valor absoluto, y ya se tiene otro rango que estará en la celda del tercer subgrupo. O sea, de ahí en adelante cada subgrupo tendrá su rango, porque es el valor presente menos el anterior. La única celda que no posee rango es el primer subgrupo. Es por ello que ustedes observan en la parte inferior M-1. Bueno, este es M, no N minúscula, no. M, que es la cantidad de subgrupo menos 1. Esta es la manera de hallar el rango móvil, el promedio del rango móvil. Ya teniendo estos dos estadísticos, el promedio, que es usual que ustedes, o es el estadístico usual utilizado muchas veces en estadística y en ingeniería, para ser más específico. Una vez calculado este promedio y el rango móvil, ya pueden ustedes calcular o estimar los límites de control. Por ejemplo, para la fase 1, si no se tienen los parámetros, estos son los límites de control de la fase 1 si no se tienen los parámetros. Recuerde que en esta parte se tienen que estimar los parámetros. La estimación de los parámetros está en la parte inferior, pero explico obviamente las fórmulas. Aquí, en el caso de la medida de variabilidad, que es el rango móvil, y es claro, ya saben por qué se denomina rango móvil. Aquí ustedes tienen la misma fórmula que se aplicó en Chujar, D4 y D3. Este 2, que ustedes observan en paréntesis, simplemente me está asignando en dónde debo obtener el D4. El D4 lo debo obtener para tamaño de subgrupo 2, a pesar de que el tamaño del subgrupo realmente es 1. Pero como se está evaluando es rango móvil, o sea que a medida que tú vas seleccionando subgrupos, vas determinando la diferencia entre la observación presente con la anterior, realmente ese rango móvil que estás calculando está tomando dos observaciones. Por lo tanto, cuando vayas a hallar el D4, el D3, que es otra constante, el A2, que es otra constante, y el D2 minúscula, te basas en que el tamaño del subgrupo es igual a 2. Y repito, a pesar de que recuerden que el subgrupo es la unidad. Este 2 es en ese sentido, no porque esté multiplicando el de 4, ¿no? Sino este 2 obviamente establece en qué tamaño su grupo debes encontrar estas constantes. Repito, D4, D3, A2 y D2 minúscula. Esta es fase 1. Lo propio se hace con la medida de localización. Observen que X trazo, aquí no aparece X doble trazo, porque los subgrupos no tienen promedio, simplemente es la observación. X trazo más A2, que ya es claro dónde obtenerlo, y el rango móvil promedio. Obviamente el límite de control inferior es restando estos términos. Y una vez estabilizada la carta, estadísticamente, se estiman los parámetros. Esta es la estimación del parámetro sigma y la estimación del promedio. Y recuerden que ya teniendo las estimaciones de los parámetros, se determinan los límites estándar para hacer control en fase 2. Esos límites estándar es calculado de esta manera. Observen que son los mismos criterios que aplica Chujar. Y recuerden que este 2 es porque esta constante A lo debes tomar en la tabla de constantes, obviamente, cuando el tamaño del subgrupo es 2, a pesar de que realmente el tamaño del subgrupo es 1. Montgomery, a diferencia de Vargas, esta es la estimación de los límites de control propuesto por Vargas. Montgomery aplica estos límites de control. Hay una diferencia, no va a dar precisamente los valores, pero no son muy lejanos. Montgomery propone mu más 3 veces rango móvil sobre D2. Si ustedes se dan cuenta, este es la estimación de sigma. Aquí. Entonces, realmente lo que utiliza Montgomery es mu más 3 sigma y mu menos 3 sigma. Vargas utiliza
lo que plantea Schuhart con la constante A. Este sería para el límite estándar para el promedio y este sería para el límite estándar del rango móvil. Ya estimado sigma, simplemente se calcula los límites de control superior e inferior D2 y D1, que está sujeto al tamaño de su grupo 2. Veamos un ejemplo de estas cartas de control de observaciones individuales. Se trata de el monitoreo del peso de la bolsa de arroz de 55 kilogramos, o libras, perdón, aplicando las cartas de control de observaciones individuales. Se asume que aquí, por cuestiones posiblemente del propio proceso, se toma una sola observación, una sola bolsa y se pesa. Estos son los datos del peso. Se tomaron una cantidad de su grupo de 10. El tamaño de su grupo es una observación individual. Para poder calcular el rango móvil, necesitas hacer lo siguiente. El primer rango móvil será 5110 menos 4783 en valor absoluto, 3.27. El segundo rango móvil, que es 1265, será la diferencia entre 47.83 y 6048 en valor absoluto, y así sucesivamente. Promedio de estas observaciones, que no es más que la suma de las observaciones, en este caso 558.22 entre 10, que genera un valor de 55.825. Y por otro lado, la medida de variabilidad, que es rango móvil, es la suma de los rangos móviles, 8366 sobre 9, ya es claro que sobre 9, porque obviamente obtendremos m menos 1 rangos móviles en este problema. 9 rangos móviles. Ya tenemos los estadísticos para calcular los límites de control. Estos son los límites de control. El D4, 3.367, obviamente determinado bajo el tamaño de su grupo de 2. El rango móvil calculado. Ya tenemos los límites de control iniciales o históricos, que le llaman, para poder estabilizar la carta. Lo propio se hace con el límite de control para la medida de localización. Tenemos el X trazo y tenemos el valor de A2, que depende del tamaño de su grupo de 2, obviamente por criterios ya de procedimiento. Ese A2 da 1.880. Ya tenemos los límites de control tanto para la medida de variabilidad como para la medida de localización. Ahora lo que hay que hacer es presentar las cartas. Aquí en estos límites de control para la medida de variabilidad, que es rango móvil, se presentará obviamente los rangos móviles. Y en estos límites de control para el promedio se presentarán las observaciones individuales. Estos son los gráficos. Ambos gráficos implican que hay una estabilidad estadística. Observen que hay una aleatorización con respecto a la línea central en ambos gráficos, por lo tanto se dice que hay una estabilidad estadística. Por ende, hay que estimar los parámetros. La estimación de los parámetros, una vez estabilizada la carta, es definida de esta manera. La estimación de sigma, el rango móvil promedio cuando se estabilizó, 9.277, y el D2 minúscula, basado en tamaño de su grupo de 2, 8.22. Recuerde que este rango promedio móvil, igual que las cartas Schuhart como rango promedio, se aplica la fórmula cuando queda estabilizada la carta. Si hay un punto en este contexto, si existe un punto en fase 1, un punto fuera de los límites, uno debe encontrar la causa que generó esta señal de alarma y eliminar el subgrupo. Por lo tanto, al momento de eliminar el subgrupo, cambia el rango móvil, el promedio del rango móvil, como cambiaría el promedio del rango. Y obviamente tendríamos un sigma, que es en el caso de la carta de control, sería un sigma que se ajusta más a la realidad. Ese es el contexto de eliminar señales de alarma y encontrar la causa que generó esa señal de alarma. Ya teniendo los parámetros, ya es posible hacer control. Tienes el sigma
y tienes mu. Se puede hacer control. ¿Cómo se hace control? Se toma nueva información. A esta nueva información se le calcula el rango móvil. Aquí simplemente aquí están las observaciones. Es claro para ustedes que se calculan los límites estándar basado en los parámetros, no basado en las observaciones presentes o de control, no, sino en los parámetros obtenidos anteriormente en la fase 1. Estos son los límites estándar. Este es el límite estándar basado en la propuesta de Montgomery, ¿no? Y el límite estándar para la medida de variabilidad, aquí sería sigma, 8.22, y el valor de D2 y de D1, recuerden, que depende del tamaño de su grupo de D2. Ya podemos nosotros hacer control. Por ejemplo, para el caso de la medida de variabilidad, hay que hallar los rangos móviles. 53 menos 55, 55 menos 51, 51 menos 60 y así sucesivamente. Estos serían los rangos móviles. Ahora presentamos las cartas de control. Estas son las cartas de control. Para el rango móvil es claro que hay un mejoramiento porque disminuyó la variabilidad, pero para el caso de la medida de localización, que son las observaciones individuales, claramente se observa una tendencia ascendente, por lo que se dice que este es un estado fuera de control. Y aquí hay un comportamiento de mejora, que como se debe hacer es encontrar la causa que generó esta mejora para que este factor se replique en el proceso, porque es un factor o factores que están causando una disminución en la medida de variabilidad. Por otro lado, o sea, todo lo contrario a lo que he dicho, concierne a la medida de localización, que es las observaciones individuales, en donde se observa una tendencia ascendente. Por lo tanto, se debe hacer un ajuste del proceso para que las observaciones se estabilicen con respecto a la línea central. O sea, que debe haber una causa que está generando esta tendencia ascendente. Recuerden que este es un estado fuera de control, el caso de la medida de localización, que no es el caso de la medida de variabilidad. Una utilidad, obviamente, una vez conocidos los parámetros, no solamente se puede hacer control, sino se puede evaluar, por ejemplo, cuál es la medida de probabilidad de cumplimiento de ciertas especificaciones, en este caso de esta procesadora de ROS. En esta rosera, en donde se hace, obviamente, un llenado de unas bolsas y hay unas especificaciones superior 60 libras e inferior 50 libras. Se quiere determinar la probabilidad de que se cumpla esas especificaciones. Entonces, la medida de probabilidad de cumplimiento de esas especificaciones es un valor entre 50 y 60. Esta medida de probabilidad de un intervalo la puede definir de la siguiente manera. La función acumulada del límite superior, cuando se habla de función acumulada, recuerden, es la f de x, función acumulada, que es lo mismo que decir la probabilidad de que x sea menor o igual que x. Aquí sería la probabilidad de que x sea menor o igual que 60, que es el límite superior, menos la función acumulada del límite inferior, que sería la probabilidad de que x sea menor o igual que 50. Lo puedes estandarizar si quieres utilizar la tabla de distribución normal estándar. 60 menos, ya es conocido el parámetro μ y sigma, eso nos da un valor de z de 0.57, y en el límite inferior nos da un valor de z de menos 0.70. Ya teniendo estos valores de z, ustedes localizan en la tabla cuál es la medida de probabilidad para cada valor. En el caso del límite superior, la medida de probabilidad es 0.6939, y en el caso del límite inferior es 0.2392. 0.45, esa diferencia genera un valor de 0.4547, que implica que hay un 45.47% de cumplir con las especificaciones. ¿Eso qué se concluye con este tipo de medida de probabilidad? Que la mayor parte del proceso no cumple con las especificaciones. Estamos hablando de cerca del 55% de incumplimiento, lo que es una cifra enorme. Por lo tanto, en este caso, el ingeniero industrial debe tomar las correcciones pertinentes. Este es cómo se calculan las medidas de probabilidad en el caso de R. Observen que ya se tiene los parámetros. Ustedes
localizan R. Recuerden que trabajar con el script para poder, obviamente, grabar todo lo que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí se dice las especificaciones, una diferencia entre el límite superior que es 60 y el límite inferior que es 50. Aquí está 60 y aquí está 50. ¿Y qué se le está diciendo a R? El algoritmo se le está diciendo, él se tiene los parámetros, entonces los parámetros, obviamente, para cada una de las funciones acumuladas. Es decir, esta es una función acumulada. La función acumulada de 60 menos la función acumulada de 50. Que sería la probabilidad de que x sea menor o igual que 60 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 50. Voy a darle compilación y le voy a decir que me dé, obviamente, el resultado. Este es el resultado, .4549, que concuerda con lo que se está presentando. Ahora bien, en caso de las cartas de control para observaciones individuales, ustedes bajan el paquete QCR. Aquí simplemente lo voy a llamar porque yo tengo el paquete QCR. Este es el paquete QCR. Voy a llamarlo. Recuerde, el library, si uno lo llama, lo baja y lo llama con este comando. Entonces voy a dar aquí. Observen que lo estoy llamando porque ya yo lo bajé. Me dice que está el paquete funciona, obviamente. Me sale mensaje de error por la versión que yo tengo de R. Le estoy dando los datos de las observaciones individuales. Están los datos de las observaciones individuales. Le digo que calcule el tamaño, o sea, la cantidad de datos. Le doy el frame, que es el nombre. Le estoy asignando el nombre de datos QCD. Observen cada comando lo que está haciendo. Aquí les asigno las clases. Y por otro lado, aquí, bueno, este es simplemente presentación. Lo importante es lo que viene, que es el resumen estadístico, sumario, está de los datos, ¿no? El mínimo, el máximo, la mediana, la media, el cuartil inferior y el cuartil superior, que concierne a esta información. Esto es lo que decía yo, el límite superior y el límite inferior de control, que es lo que básicamente se estaba realizando con los comandos anteriores. Pero lo importante es, obviamente, la gráfica, ¿no? La gráfica, vamos a compilar aquí en la gráfica, obviamente en plot, ahí está la gráfica. Mira cómo se calculó ya los límites de control, simplemente en la gráfica se presenta la gráfica con los límites de control calculados en el comando res.qcs. Este es observaciones individuales. Ahora, en esta gráfica también es sencillo hacerlo. Vamos a tomar la información. Se trata del peso, ¿no? Y le voy a dar los datos, ¿no? Vamos a tomar los datos de la información original. Ya que en R se hizo fue otro. Vamos a tomar el peso de esta información. El primero es 5110. Recuerde que en esta gráfica hay que trabajar con comas, ¿no? Entonces aquí está 5110, 4783,
6048, 5364, 5779, 6225, 4950, 6451, 5043 y 6072. Este es las observaciones individuales. Ya teniendo las observaciones individuales, voy a irme a controlar. Todos los gráficos o cartas, mejor, se realizan en controlar. Cartas o gráficos de control por variables básicos, observaciones individuales. El clip, el peso, y le doy a aceptar. Esta es la gráfica. Observen que es el mismo resultado. Aquí se estiman obviamente los parámetros, pero antes vean la aleatoriedad en cuanto a la medida de la actualización, como la medida de variabilidad. Estos son los parámetros: 55.82.5, 8.22.98. Pueden ver otras cosas, por ejemplo, el reporte de las pruebas, el índice de capacidad, eso lo vamos a ver más adelante. La prueba de corridas, pero repito, eso lo vamos a desarrollar. Miren los cálculos. Estos son los cálculos obtenidos, tal y como se presentó en la tabla. La curva ARL y la curva OC también lo vamos a calcular. Recuerden que la probabilidad de que se presente una señal de alarma, eso lo establece la curva ARL, longitud de corridas, que yo les había indicado hace un momento que uno toma el recíproco de la medida de probabilidad de señal de alarma en cuenta la longitud de corridas, pero repito, eso en secciones posteriores detallamos esta temática. Pero observen que aquí se presenta obviamente los resultados. Recuerden que la prueba de corrida concierne a las reglas internas que posee el software, detectar señales de alarma, ¿no? Él divide, estas son las reglas, o hace una división de los parámetros o la metodología mejor utilizada para determinar cuándo existe una señal de alarma. Por lo menos aquí no hay señales de alarma. Esta gráfica lo indica cuando existen señales de alarma bajo el criterio de esas reglas. Bueno, esto es concerniente a observaciones individuales. Ahora, en las cartas de control que desarrollamos hasta el momento, son conocidas como cartas de control univariadas de Shuhar. Pero existen otras cartas de control. O sea, hay una cantidad, no considerable, pero sí apreciable de cartas de control que quieren ajustar o se ajustan más a la realidad de los procesos. Hay una carta de control que se llama la carta EUMA, que está definida o está denominada mejor como rango móvil exponencialmente. O sea, el rango móvil, muy parecida, o promedio móvil, ¿no? Ponderado, esta es una ponderación, o peso, exponencialmente. Entonces, promedio móvil o rango móvil ponderado exponencialmente. Muchos, o sea, la toman como promedio móvil ponderado exponencialmente, que es la carta EUMA, propuesta por Robert en 1954. Esta carta es mucho más sensible para variaciones pequeñas que las cartas Shuhar. Esta carta, muchos autores lo recomiendan en fase 2. En fase 2. Eso significa que deben tenerse o ya se deben poseer los parámetros del proceso. Porque si uno realiza control en fase 2, porque ya se tienen los parámetros.
Eso para muchos autores, pero otros autores no están de acuerdo con este criterio y piensan que esta carta EUMA debe seguir el mismo procedimiento que utiliza Chugar. O sea, si no se tienen los parámetros, hacer la estimación de los parámetros y posteriormente hacer control basado en esos parámetros. El mismo procedimiento. Entonces, esa es una discusión, pero es conveniente que ustedes la conozcan, ¿no? Es más, el propio StackGraph tiene esa segunda opción. O sea, que ustedes con EUMA pueden realizar fase 1 y fase 2 tal y como hicieron con Chugar. Ahora, ¿tiene un estadístico de control? Recuerden que el estadístico de control es el punto que ustedes van a graficar. Es un estadístico de control totalmente diferente al desarrollado en las cartas Chugar. Recuerden que los estadísticos de control en la carta Chugar era el promedio o el rango, el promedio o la desviación, el promedio o la varianza, o la observación individual y el rango móvil, que es la última carta que hemos observado. El estadístico de control EUMA es un estadístico que precisamente se llama EUMA. Ese estadístico EUMA viene definido de la siguiente manera. Observen. EUMA es igual a lambda xi más 1 menos lambda por EUMA i menos 1. Ese EUMA i menos 1 es un EUMA anterior. Y ese lambda no lo confundan con el parámetro de la distribución de Poisson. Eso es un lambda que tiene un valor entre 0 y 1 y es un peso. Ese es el famoso peso de las cartas EUMA. Generalmente ese peso que se toma por defecto está entre 0.1 a 0.3. Es más, el StackGraph toma un promedio de eso entre 0.1 y 0.3, 0.2. El StackGraph por defecto trabaja con un peso de 0.2. Pero observen la utilidad de la carta EUMA en cuanto a su estadístico de control. Observen el estadístico de control de Chugar, que era el promedio, como le decía yo, en la medida de localización. La Chugar utiliza el promedio del subgrupo como medida de localización y trabaja con el rango o con la desviación o con la varianza como estadístico de control para la medida de variabilidad. El caso de EUMA para la medida de localización es este estadístico de control. Para la medida de variabilidad, obviamente cambia el estadístico de control. Ya donde aparece XI, que puede ser una observación individual o puede ser un promedio, porque XI puede ser un estadístico del subgrupo. Este XI, si es observaciones individuales, uno ubica y coloca XI. Pero si es un subgrupo, este sería un promedio, por ejemplo. O si es una medida de variabilidad, puede ser otro estadístico diferente a la medida de localización. Pero veamos los extremos a que conlleva este estadístico. Recuerda que el estadístico tiene un peso, ¿no? Y ese peso le decía y le informaba que está entre 0 y 1, que normalmente uno toma 0.1 a 0.3 y por defecto 0.2 mucho software. Pero vamos a ser extremistas en el sentido de qué pasaría si el peso es 0. Si el peso es 0, este término desaparece. Eso significa que no tiene en cuenta el presente, sino tiene en cuenta el pasado. Porque EUMA T-1 es lo que pasó anteriormente. Ese sí, el peso es 0. Pero si el peso es 1, o sea, vamos hacia el otro extremo, no tiene en cuenta el pasado, sino tiene en cuenta el presente. Eso lo tiene la carta Chugar. Chugar tiene en cuenta el presente. Y EUMA, esa es la ventaja de EUMA. EUMA puede tener tanto el pasado como el presente, lo tiene en cuenta para el desarrollo y el monitoreo de la característica y calidad. Esa es una ventaja de esta carta. Vargas simplifica
la notación, ¿no? No le llama EUMA T, sino le llama ZT. Obviamente eso puede también confundir a una distribución normal estándar, pero es claro que desde el punto de vista de cartas de control uno establece esa diferencia, igual que el lambda, ¿no? No confundir ese lambda con los parámetros de distribución de Poisson. Entonces, Vargas coloca ZT como el estadístico EUMA, y obviamente para el EUMA anterior, o sea, el EUMA T-1 es ZT-1. Ahora, vamos a observar que cuando uno calcula el primer EUMA, por ejemplo, Z1, Z1 sería el primer EUMA. Entonces aquí sería lambda por X1, o sea, la primera observación o el primer promedio, más 1 menos lambda, recuerden que lambda ya es conocido, ¿no? Por Z0, porque si T vale 1, aquí sería Z0, pero es que no se tiene un EUMA anterior. Entonces, si no se tiene un EUMA anterior, se recomienda colocar el valor objetivo o el parámetro mu. Sí, recuerda que yo le dije que algunos autores recomiendan trabajar esta carta en fase 2. Entonces, como si ya tiene mu, entonces ese Z0 se reemplaza por mu como valor, eso se llama valor de arranque. Entonces, ya cuando se calcula el Z1, porque ustedes el Z0 lo reemplaza por mu, cuando se calcule ya el Z1, obviamente a partir de X1 y Z0, ya cuando calculen el Z2 ya tienen un Z1. Obviamente se prosigue o se sigue a la metodología y se puede calcular o se debe calcular los demás estadísticos EUA. Esta es una demostración matemática de lo que acabo de indicar, de cómo es la secuencia del cálculo de los estadísticos EUMA. Desde la secuencia, si ustedes observan, si ustedes reemplazan el ZT-1, van a observar esto. ZT-1 es igual a lambda, XT-1 por ZE-. Y si reemplaza ZT-2, ese ZT-2 es todo esto que ustedes ven aquí, y así sucesivamente. Van a encontrar esta serie en la carta de U. En general, podemos definir el estadístico de UMA de esta manera, en general, ¿no? Pero es claro para ustedes que el estadístico a aplicar es este, ¿no? Aquí es simplemente la parte matemática de por qué es una serie. Y observen que en las observaciones pasadas, según lo que ustedes observan aquí, en las observaciones pasadas, el peso va disminuyendo. Porque observen, en las observaciones pasadas, los pesos están, por ejemplo, elevados al cuadrado, elevado al cubo, y si ustedes siguen la secuencia, hay una disminución. Por eso la parte exponencial. Es decir, aquí los límites de control se comportan de esa manera, exponencialmente. Esta es la varianza, basado en esa secuencia o en esa serie que acaban de observar. Esta es la verdadera varianza, ¿no? Esta es la demostración, siguiendo, aplicando varianza a todo este estadístico. Si ustedes le aplican varianza a todo este estadístico, obtienen este valor. Este es el real, ¿no? La varianza del estadístico EUMA. Hay una estimación asintótica que está definida como en esta forma, ¿no? Miren la diferencia entre la real, que es esta, de la varianza EUMA, con respecto a la asintótica, que es la simplificada. ¿Sí? Observen que se elimina, obviamente, la mayor parte de este criterio.
Ahora bien, cuando ustedes calculan el límite de control, lo pueden obviamente calcular basado en la varianza original o la varianza asintótica, pero los límites, si es el caso de la asintótica, se definen de esta manera. Donde N toma el valor de 3 si quieres garantizar la confiabilidad del 99.73%. Lambda, recuerden que es un valor entre 0 y 1, pero que habitualmente se toma entre 0.1 y 0.3. Y el extagraphic toma 0.2 por defecto. T es el estadístico. Para el caso del promedio, sería mu, si estamos estableciendo esta carta en fase 2, ¿no? Ya se tienen los parámetros. Se tiene sigma y se tiene mu. Serían los límites de control reales. Ya estamos hablando de una desviación que no es asintótica, sino la real. Y de esta manera se calculan los límites de control. El StatGraphic genera tanto los límites de control por defecto, lo toma como asintótico. Pero ustedes les pueden decir al StatGraphic que tome los reales. Ya sería los límites de control estándar, si se está hablando de fase 2. Y como les decía yo anteriormente, si ustedes toman el valor de L igual a 3, están garantizando la confiabilidad del 99.73%. Veamos un ejemplo de la aplicación de la carta EUA. Se tiene un proceso en una empresa de pastas alimenticias y les presentan los valores objetivos o los parámetros de dicho proceso. Ahí está el valor de mu y aquí está el valor de sigma. Ya tienen los parámetros. Se asume que van a hacer control. Toman la información de la nueva información, ¿no? Se hace control. Aquí hay 10 subgrupos de observaciones individuales, por cierto. Hay una sola observación por subgrupo. Lo primero que se va a hacer es calcular los límites de control, ¿no? Porque ya se tienen los parámetros. Ya se tiene mu y ya se tiene el valor de sigma y por defecto se toma el valor de 0.2 como lambda. Estamos trabajando con los límites de control asintóticos. Estos son los límites de control, 149.459 y 144.704. Ahora bien, estas observaciones hay que convertirlos en estadísticos EUMA, ¿no? Estadísticos de control EUMAS. No es presentar estas observaciones directamente a los límites, no. Hay que calcular el estadístico EUMA. Y aquí empezamos a calcular el estadístico EUMA. Este sería el arranque, el valor de arranque. Y esta sería la primera observación. Se tiene lambda por la primera observación más 1 menos lambda por la observación anterior EUMA. Pero como no se tiene observación anterior EUMA, se toma el promedio. Este es el promedio mío, 147.0. Y esta sería la primera observación. Observe la tabla, ¿no? Primera observación, 146, 100.116 por 0.2. Y ahí 1 menos 0.2, o sea, 1 menos lambda por Z0, pero el Z0 es el valor de arranque, sería mío, que no se tiene. Como no se tiene un Z0 porque no se tiene un EUMA anterior, entonces se toma mi mío como valor de arranque. Ya teniendo Z1, este valor de Z1 sí obviamente permite calcular el Z2, porque cuando pregunten el Z2, 1 menos lambda por el valor EUMA anterior, sería 146.889, que es el que ubican aquí. Más 0.2 por el valor presente en Z2, obviamente, 147.200. Perdón, 147.200 daría el valor de EUMA por el valor anterior, 148, por el valor presente, perdón, 148.443 para esta segunda muestra. Ya se tiene 147.200 y así sucesivamente. Obviamente, es claro que
si se tiene 10 observaciones o 10 subgrupos, o la cantidad de subgrupos son 10, habrá o se debe calcular 10 estadísticos EUMA. Ya se tienen los 10 estadísticos EUMA resumidos en esta tabla. Y ahora, estos estadísticos EUMA son los que se presentan en los límites de control EUMA. Esta es la carta de control EUMA. Observen un comportamiento aleatorio con respecto a la línea central. Y es claro que la carta que estoy presentando es una carta en donde los límites de control son variables. Es decir, estos son los reales. El stack graphic, como les decía, puede utilizar los límites asintóticos y les daría una línea recta como las cartas de control Chujar. Por otro lado, si se va a hacer control, ¿sí? Por ejemplo, este caso, donde se realiza control igual que el anterior, se quiere evaluar, obviamente, para un lambda de 0.5. Miren que estamos fuera del contexto tradicional que es 0.2, pero estamos cumpliendo con el criterio de que el lambda debe estar entre 0 y 1, ¿no? 0.5. Y se tiene el valor objetivo, que es 50, con una varianza de 2. Eso significa que la desviación es raíz de 2. Se tiene los datos, observaciones individuales, y se quiere calcular los estadísticos EUMA. Estos son los cálculos del estadístico EUMA. Recuerden que, por ejemplo, cuando se calcula el primer Z1, daría lambda por 0.5 por el valor presente, más 1 menos lambda por el Z sub 0, porque es el Z anterior. Como no se tiene Z anterior, se toma el valor de arranque, que es el valor objetivo, que es 50. Y de esta manera se calculan los estadísticos EUMA para esta nueva información. O para esta información para control, igual que la anterior, ¿no? Todos son informaciones para control. Estos son los límites utilizando los asintóticos. 53, 46, 46, 54, a pesar de que aquí presento los reales, ¿no? Estos son los reales para este mismo ejercicio. Entonces, esta es la forma de calcular EUMA. Ahora, en el R es fácil calcular EUMA. Simplemente en el mismo paquete QCC está EUMA. Y vamos a copiar la plantilla, ¿no? De la carta EUMA. Voy a colocarle aquí. Obviamente aquí me está indicando, hombre, suba la librería UCC para los datos. Obviamente este comando me está indicando que lo lea de Excel, ¿no? Voy a tomar la misma información de Excel que teníamos en esta gráfica. Voy a, si me, no creo. Voy a utilizar el Excel. Voy a colocar los datos. Con los datos le voy a decir que los copie, que quede, miren, que quede activo la copia para que R dé la lectura de esa copia que está activa. Aquí la tomó. Si sale error es porque no la tomó. Y vamos, obviamente, a construir la carta EUMA. Aquí el comando, miren que simplemente se dice EUMA. Dice tome 10 datos, ¿no? Ahora, aquí hay un inconveniente, ¿no? Porque aquí es para subgrupos. Aquí sí yo tengo que cambiar. Perdonen, pero voy a cambiar porque me dice de 1 a 3 significa que hay 3 observaciones por subgrupo. Aquí para tamaño subgrupo es mejor todavía. Vamos a realizar uno para subgrupos. No lo habíamos desarrollado. Entonces me voy a ir a Excel a buscar los subgrupos, ¿no? Sí, a construir unos datos de subgrupos. Vamos a presentar unos datos. Voy a, para no
Ustedes observen que también con subgrupos se puede realizar. Inventando los datos. Y por último, tomo esta información. Ahora sí. Observen que dice, voy a volver a copiar y voy a, obviamente, a compilar nuevamente el comando. ¿Listo? ¿Por qué lo hago? Porque resulta que me está indicando aquí que tome de la celda 1 a la 3, es decir, hay 3 subgrupos. Y me toma 10 subgrupos. Obviamente voy a verificar de que existan 10 subgrupos. Pero sí, sí, hay 10 subgrupos. Es la cantidad de subgrupos, ¿no? Ahí está la carta de UMA. Aquí les da un resumen, R le da un resumen completo de lo que está pasando. Y esta es la carta de UMA, que genera el stack graph, el R, perdón. Vamos para el stack graph. Voy a tomar la misma información, voy a copiar y me iré. Ahí está la información. Este le llamo, voy a cambiarle el X1, X2. X3. Uno va a controlar por variables, gráfico ponderado por el tiempo. Aquí sí ya deben modificar el básico, sino ponderado por el tiempo. Y van a tomar gráfico EUMA. Este es para sus grupos. El resto es para, el siguiente es para observaciones individuales. No necesito decirle que el tamaño de su grupo es 3, porque lo estoy haciendo en 3 columnas. Esta es la carta. Observen que el asintótico, límite de control asintótico, genera, si hay estabilidad estadística, que para el caso que tenemos no, hay un cambio de nivel, que hay un estado no aleatorio, o un estado fuera de control, como estamos en fase 2, recuerden que es más recomendable utilizarlo en fase 2. Aquí está el reporte, vamos a hacer el reporte gráfico, todo el cálculo de EUMA, inmediatamente les calcula el EUMA. Vamos a mirar las gráficas. Es curva RL, que repito, lo vamos a ver. Aquí está la gráfica de rango. Aquí, lamentablemente, esta gráfica utiliza las cartas Shuhar. Estas son las cartas Shuhar tradicionales. Pero EUMA tiene su propia carta de control de medida de variabilidad. La carta EUMA de la medida de variabilidad. Este es esta gráfica. Ahora bien, voy a darle clic derecho para que ustedes observen que también se puede realizar para, obviamente, los límites de control variable, tal y como lo presenta R. R no toma los asintóticos. En opciones de análisis, miren que dice estudio inicial y control estándar. O sea, se puede hacer para este software, se toma el EUMA como si fuese cartas Shuhar, o sea, cartas donde se puede hacer fase 1 y fase 2. Y repito, para otros autores simplemente esta carta es recomendable para fase 2. Sin embargo, es bueno que ustedes sepan que miren el lambda que por defecto toma, punto 2. Y observen también límite central, límites constantes. Es el asintótico. Usted simplemente le dice línea central, límite variable, es el real. ¿Listo? Y ya tienen el límite de control real. Este es EUMA utilizando StatGraph.
¿Alguna pregunta, por favor, acerca de la carta de control EUMA? No, por el momento no. Me dice Tobías a las 13:05, ¿es la misma mecánica que se aplica en producción cuando hacemos pronósticos? Sí. La carta EUMA es una carta econométrica, viene de un modelo econométrico, como si fuese pronóstico. Claro, sí, es cierto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Preguntas? ¿Algo que no supe explicar bien? Si no hay más preguntas, entonces nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Por favor, cuídense mucho.